Hola a todos y a todas, les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio de Disidencia Canuta. Soy Lorenzo Tapia, tengo 30 años y soy el host de este nuevo podcast. Como habrán escuchado la bienvenida, la gracia es que este espacio sea para las personas que estuvimos por mucho tiempo inmersos en la iglesia evangélica y ya no pertenecemos ahí por muchas razones. Como primer capítulo voy a hablar un poco de mi experiencia, de algunas preguntas que yo me hago cuando pienso en este tema, y es lo que a mí me gustaría poder ir recolectando de muchas otras personas que están en una situación similar a la mía y ya no tienen relación con la iglesia protestante o evangélica en Chile. Para partir, estaba pensando en un recuerdo de segundo medio, donde un profe de lenguaje nos hizo escribir una carta de manera hipotética a un compañero, pensando cómo sería nuestra vida de ese punto a 10 años más. Y contar un poco a esa persona, a ese compañero, qué es lo que había sido de nosotros. Y yo recuerdo, en ese tiempo estaba metido en la iglesia, casi era mi razón de existencia. Y escribí que yo me imaginaba con una familia, heterosexual obviamente, siendo pastor de una iglesia, etcétera, etcétera. Y recuerdo que el profesor quiso que yo leyera esa carta, pero yo me opuse. Mejor dicho, mi compañero tenía que leerla, pero yo insistí de que no quería que él la leyera. Menos mal. Y bueno, mi situación actual es totalmente diferente. Yo soy un hombre homosexual, estoy sin pareja, entonces no tengo un plan o una proyección con alguien. Tengo un trabajo más o menos incierto y el futuro, la verdad, también laboral y socialmente para mí se ve bien incierto. Y si yo hubiese pensado o hubiese visto esta realidad en esos años, o sea, cuando yo estaba en segundo medio, me habría visto o habría visto a una persona con estas características y habría pensado que le hacía falta a Dios en su vida, que todo esto era una consecuencia por no haber seguido en el camino de Dios, ¿no? Justamente ahora mi visión es muy diferente. No puedo decir que es la mejor de las situaciones. Quizás sí me gustaría estar con una pareja, me gustaría tener algo más estable, pero creo que personalmente, integralmente, estoy mucho más en paz conmigo mismo de cómo yo estaba en ese tiempo. Claro, quizás no puedo juzgarme con la misma vara porque en esos años yo era un adolescente, pero lo que voy es que el juicio que yo ya habría hecho de mí en aquellos años es súper duro y me llama mucho la atención. Lo lamento también bastante, darme cuenta que yo habría sido tan duro conmigo mismo ya a esa edad. Yo me quiero tomar de ese ejemplo porque muchas veces en esto de avanzar en el camino espiritual, en el camino de la fe, como le dicen, se separa lo que es la vida real del día a día, los sentimientos, esta fluctuación en los proyectos, en las ideas, en el sentir, con el camino espiritual. Es como que un camino espiritual activo tiene que mantener ciertos parámetros de la vida real y que si acaso la vida real sigue su camino natural, que significa para mí que uno se enamora, que uno se pelea con gente, que no quiere seguir viendo a personas, o se hace nuevas amistades, se interesa por otros temas o por otras iglesias también. Pero pareciera que todos esos cambios ocurren de manera como consecuencia de la vida espiritual, del camino espiritual, y no van a la par. Lo que para mí genera una contradicción vital, porque Dios, o sea, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, Dios nos creó a todos humanos y nos creó con esta vida. A todo el mundo le pasa, o a la gran mayoría de la gente le pasan las mismas experiencias. No es algo que sea exclusivo a un grupo que comparta una fe o no. O viceversa, no es que por compartir una fe uno se excluya de vivir esa vida. Y yo siento que el mensaje implícito que recibí en esta congregación justamente era que por vivir, por compartir una fe, en particular la cristiana evangélica, me excluía de esta experiencia común a todos los seres humanos de vivir.
Yo encuentro que eso está súper equivocado. Creo que nos sirve para unir la fe a la experiencia personal, y también encuentro que hace mucho daño, en mi caso, a personas que podamos, no sé, tener más dificultades en comprender esto de la flexibilidad de las normas. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, una cosa es que, ok, la norma es que yo tengo que pagar lo que voy a comprar si voy a un supermercado, en eso no hay flexibilidad, es cierto. Pero la vida no se rige por normas, o sea, los sentimientos no se rigen por normas. Y que haya fluctuación en esta dimensión social y también emocional es absolutamente normal y no tiene por qué indicar nada acerca de nuestro camino espiritual. Ese aspecto es por nombrar uno de los que a mí, por los que a mí me genera un descontento muy grande hacia la iglesia evangélica en Chile, porque siento yo que esa perspectiva la aprendí ahí y se reforzó ahí. Entonces es difícil poder decir no, que acaso yo soy muy cuadrado y por eso interpreté las cosas así, que por un lado puede ser cierto, pero jamás recibí un mensaje diferente en la iglesia. Nadie, ni un líder me dijo, oye Lorenzo, tranquilo que aquí esto puede ser distinto, puede ser totalmente inesperado. La primera pregunta que planteo es ¿por qué me fui de la iglesia evangélica? Como dije, yo soy homosexual. Yo diría unos un año o unos 2 años después de haberlo asumido, estuve igual participando, a veces un poquito más, otras un poquito menos en la iglesia, pero en la congregación que yo me crié no había posibilidad de compatibilizar ambas realidades. O sea, no iba a poder seguir participando como cristiano evangélico activo, si además quería vivir mi homosexualidad como cualquier adulto joven normal, ¿no? Por lo tanto yo decidí dejarlo, o sea, yo no iba a forzar vivir de una manera, ni forzarme sentir de una manera solamente para agradar a la congregación. Ahí di el paso y dejé de congregarme. ¿He mantenido mi fe después de haberme congregado? Yo diría que sí. Intenté renegarla por unos años, intenté deshacerme de ella en el sentido como de no considerarla vigente, de no darle ningún lugar en mi mente, o pensar que eso ya no era importante, pero la verdad eso no dio resultado. Ahora, las razones de eso no sabría decirlo. Yo creo que también es un tema de conversación en sí mismo. Pero podría decir que mi fe, claro, la he mantenido, pero con altos y bajos. O sea, a veces ha sido eh, bastante presente, pero otras veces también muy ignorada. Y así como que se mantiene latente solamente, ¿no? Está como en un mínimo y vuelve de repente como que vuelve a relucir o vuelven a aparecer algunas ideas que me hacen pensar en Dios o que me hacen orar. Pero ha ido evolucionando también como la vida. Actualmente yo diría que está, o sea, en esencia está de todas maneras, pero ya no tengo una fe basada en que debo hacer cosas buenas, o sea, como que mi fe me diga, ya, tengo que hacer cosas buenas para mostrar que tengo mi fe. No, tampoco tiene un objetivo evangelizador, no tengo la necesidad de convencer a otra persona que tiene que creer lo que yo creo. Me imagino que muchas personas dirán, bueno, entonces no tienes fe, porque algo que debiera supuestamente dar el Espíritu Santo es esas ansias de que las demás personas crean lo mismo. Pero yo la verdad lo veo bastante diferente y es algo que mantengo para mí y que de repente sale más a flote. He pensado en regresar a la iglesia o en migrar a otra. Bueno, la verdad es que sí. Acá en Chile, por mi historia, a veces he pensado hasta en congregarme en iglesias católicas por
esto es por historia personal solamente, porque la verdad que en la iglesia evangélica no me siento, no me siento en casa, ni me siento bienvenido. Pero honestamente, a mí me cuesta creer en la idea de tener una jerarquía o de someterme a una jerarquía para vivir el camino espiritual. O sea, por algo se llama camino, uno tiene que explorarlo, y es algo personal, y es algo que va con la vida, y que uno también se puede mandar una embarrada, o puede haber de repente tomado una decisión mala, en el sentido de que quizás ciertas tendencias puede que no le hagan bien a uno, qué sé yo. Pero uno lo tiene que vivir. Entonces yo estoy súper abierto a recibir ayuda y a buscar ayuda, pero sin que sea un tiralínea, sin que me digan tú tienes que tomar esta decisión, tienes que fijarte en esto o en esto otro. Y creo que la institución está jerarquizada y eso al final fuerza y manipula decisiones personales. Y yo ya no estoy, yo ahora no estoy dispuesto a ceder ese control a alguien que quizás ni siquiera me conoce, quizás no conoce mi historia y tampoco le interesa mi bienestar, sino que le interesa mantener una cierta moral, le interesa mantener una cierta integridad en la teología. O sea, no sé cuántos líderes realmente preocupan de que sus seguidores estén bien completamente. Y a veces les preocupa solamente que crean en lo correcto, y eso a veces son cosas tan pequeñas que no hacen sentido. Entonces yo diría que no tengo la necesidad o no ando en la búsqueda de congregarme, pero sería muy bonito poder volver a tener esa experiencia de compartir la fe con una comunidad, de poder juntarse regularmente y hablar de temas relacionados con la fe, siempre y cuando no caigamos en esta jerarquía. ¿Qué recuerdo con cariño y qué recuerdo con amargura, dolor o rabia de mi tiempo en la iglesia? Paradójicamente, lo que yo recuerdo con cariño fue una vez que yo estuve fuera del país, luego del colegio, y ahí también participé en otra iglesia bien conservadora, evangélica, pero que tenían una visión bastante más relajada de cómo vivir la fe concretamente. Y ahí me di cuenta de la influencia que tenía el entorno cultural, porque esto fue en Suiza, en Europa, y me di cuenta que claro, la cosmovisión europea en la sociedad es distinta a la chilena. Y justamente en sociedades, o sea, en la sociedad allá, las personas son mucho más independientes con su vida, en el sentido que no hay un apego tan grande a la familia, por ejemplo, o a que uno tiene que comportarse de tal o cual manera solo porque la sociedad lo dice. Y yo me daba cuenta que eso parecía que había permeado también en la manera en que estas personas, muy conservadoras y todo, pero cómo ellos hablaban de vivir la fe. O sea, ellos hablaban de vivir una fe, sobre todo basada en el vínculo del amor hacia Dios. Quizá acá en Chile también se puede repetir mucho eso, así como que Dios te ama, etcétera. Pero en la práctica yo no viví eso, o sea, no viví una relación con la fe movida por un amor, por un cariño, ¿no? Sino era todo impuesto desde arriba. Todo no, porque tienes que hacerlo así porque así está bien. Y muchas veces, o sea, y yo creo que muchas dinámicas sociales chilenas responden a eso, es que uno tiene que hacerlo así porque así está bien. Quizás ahora estén cambiando los paradigmas, pero estamos hablando de hace 20 años atrás. Creo que todavía se repetía eso. Entonces, ese cambio de perspectiva a mí me hizo muy bien porque tuve que cuestionarme cómo yo estaba mirando a Dios. Bueno, en ese momento para mí todo eso era relevante, entonces cómo me estaba mirando a Dios, mirando la fe, cómo lo estaba llevando hacia mi vida,
con también mis rollos personales, con que me daba cuenta que era gay, con esto que decía al principio, de que yo veía cómo mis emociones fluctuaban, mis intereses, etcétera, y siempre lo asocié a una influencia o a una consecuencia de mi vida espiritual. Y creo que fue un acercamiento a empezar a ser un poquito más compasivo conmigo mismo. Así que eso puede sonar paradójico, pero eso recuerdo con cariño de mi experiencia en la iglesia. Y del aspecto del dolor o de la rabia hay muchos, pero me voy a centrar en uno solamente hoy, que es esta idea de perseguir la perfección. O sea, yo tenía un pastor, que no voy a decir su nombre, que desde el púlpito decía: usted piense que se propone hacer cada día menos pecados. Supongamos, hoy día decía hacer, o se pone el límite de hacer 8 pecados. Y a la semana siguiente entonces baja 1 por semana. Hasta que llegue el día en que usted al final del día piense: oh, hoy día no pequé. Y yo me creía eso. O sea, yo con, no sé, 12, 15 años escuchando y creyendo eso. Incluso más chico. Y yo pienso, eso es casi que un abuso al desarrollo infantil, desarrollo adolescente. No puede ser que yo haya tenido ese mensaje y me lo hayan reforzado tantas veces y no me hayan permitido justamente vivir mi imperfección humana. Y eso lo conecto con lo que acabo de decir, porque a partir de vivir esta imperfección humana, yo me acerco al amor de este Dios y puedo decir: hoy soy imperfecto pero me quieren igual. No, po. Justamente el mensaje que yo tenía era que yo tenía que ser perfecto y que ahí recién me podían querer, que es totalmente contradictorio a lo que uno lee en los evangelios. Entonces, como digo, no es el único, pero ese punto en particular me llena de amargura, de dolor y de rabia. Y han tenido que pasar años para poder deshacerme de eso, también para poder entender que las cosas no son así y poder encontrar mi visión de cómo vivir la vida, que ha sido fuera de la iglesia y dejando estas convicciones. Bueno, con estas preguntas yo quiero resumir un poco cuál es mi postura actual hacia la iglesia, cuáles son algunas razones, como por encima de por qué yo estoy lejos de ahí. Como decía, algunas personas dirán que no tengo fe, etcétera, etcétera. También podrán ofrecerme soluciones de todo tipo que no estoy buscando. Y me encantaría poder escuchar de otras personas que estén en una situación parecida a la mía, cuáles son las respuestas, sus respuestas hacia a estas preguntas. Y así llenar este podcast de más episodios. Obviamente puede que hayan otros episodios que se centren en experiencias puntuales o en algunos temas recurrentes que aparecen en la iglesia evangélica. Y también este espacio está para eso, para poder ahondar, detallar, debatir y así encontrar un común denominador de nuestra experiencia, y eso también poder mostrárselo a la sociedad. Espero que les haya parecido interesante, espero que algunas cosas hayan resonado. Si tienen visiones totalmente distintas, también sería genial escucharlas. Y cualquier interés en participar en el podcast, en conversar, es muy bienvenido. Y de seguro esto no va a quedar acá. Hasta la próxima. Chaito.